Podemos bajar la cortina. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Ojo con los Medios. El único programa de la televisión nacional y mundial interplanetaria también. Vamos a decir cualquier barbaridad total. Nadie nos sintoniza a esta hora, que trata sobre los medios de comunicación y algunas otras cuestiones que vienen de la mano con ella. Y cuando no hablamos de los medios de comunicación, podemos darnos el lujo, el tupé de tocar otros temas importantes, como lo vamos a hacer hoy día junto a la licenciada Cecilia Merchán, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Cecilia? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por mucho la invitación. gusto. Muchas gracias. Bienvenida. Por supuesto que ya nos saludamos antes, pero como esto es televisión y es todo mentira, hacemos la parafernalia que corresponde al aire para que usted nos vea educados y como gente que estudió en grandes instituciones del mundo. ¿Cómo le va, doctor? Bien, comandante, ¿usted? ¿A dónde estudió usted de las escuelas más prestigiosas del mundo? En Harvard. En Harvard. En Connecticut. Está bueno porque queda bien Suena decir bien. Connecticut. Suena bien. No sé. Vio que No, siempre mentira, mentira. Mentira, todo mentira. Pero veo lo nuestro no necesita hacer un estudio, es un oficio, así que no hace falta estudiarlo. Con ejercerlo. Es verdad eso, el periodismo no es algo No es científico. una profesión. Cualquiera puede ser periodista, puede ser médico, abogado, de hecho, muchísimos médicos, abogados, ingenieros, periodistas no conozco. Ismael Cala es periodista, así que imagínese, puede ser cualquiera. No sea falta de los respetos con nuestros amigos de Atlanta. Un saludo a CNN, que también reprisa nuestro programa entre las 4 y las 5 de la mañana. Un abrazo muy grande a ellos, siempre los queremos mucho. Saludo siempre a la misión militar de la Embajada de Estados Unidos, como siempre lo hacemos. Un beso grande. Si me informan, por favor, cómo anda nuestro amigo Peter Brennan, si llegó a Bolivia o no, se los vamos a agradecer. Discúlpeme, Cecilia, acá tenemos una batalla cultural, dialéctica y mediática con nuestros amigos gringolandis. Usted me va a disculpar, pero siempre nos siguen muy de cerca, así que les prestamos atención. ¿Pero qué creen ustedes, que son los únicos que tienen esa batalla campal? ¿Usted también tiene esa batalla? Por supuesto, entonces, claro. Somos amigos, somos cuates, somos panas y estamos en la misma vereda. Tenemos la misma camiseta salvaje y contestataria entonces. Cecilia les informa a todos, está aquí en Bolivia y en la ciudad de La Paz para el primer encuentro de cooperación internacional. Disculpen que lo lea, pero no me lo voy a acordar todo de memoria. Primer encuentro de cooperación internacional entre Bolivia y Argentina en el marco del proyecto FOAR, fortalecimiento al marco normativo de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Y además, Cecilia es la coordinadora ejecutiva contra la trata de personas, que está en el marco del Ministerio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, que sería un símil al Ministerio de la Presidencia aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, ¿usted es amiga de nuestra comandanta Cristina? Muy amiga. Muy amiga, bien. Acá es una de nuestras ídolas. Por supuesto, claro. La seguimos muy de cerca porque aquí, hablando en serio, Cecilia, tratamos mucho la temática internacional y obviamente seguimos muy de cerca los discursos de Cristina y de todos nuestros presidentes nuestroamericanos. Claro. Cecilia, cuéntenos un poco entonces, más allá de la presentación formal que acabamos de hacer, ¿qué está haciendo acá en Bolivia y de qué trata este encuentro? Bueno, fíjate que estás hablando de toda la realidad latinoamericana, bueno, un poco en broma si Cristina es mi amiga o no. Lo cierto es que todos nuestros países latinoamericanos durante todo este tiempo lo que hemos hecho fue avanzar de una manera increíble en los derechos humanos, en la ampliación de derechos, en la capacidad de vernos como seres humanos íntegros a la totalidad del pueblo, ¿no? Me parece que eso es como lo que nos marca esta etapa, este tiempo tan rico que estamos viviendo en Latinoamérica. La trata de personas es justamente uno de los, dentro de lo que es el crimen organizado, es uno de los delitos más perversos, porque pensemos que la trata de personas mueve la misma cantidad de dinero a nivel mundial que la venta de armas y la venta de drogas. La diferencia es que lo que se compra y se vende en la trata son personas, seres humanos que son entendidos como mercancías. En estos últimos años en nuestros países tuvimos avances, como te decía, significativos en un montón de cuestiones que hacen a los derechos, y uno de esos temas en los que hemos avanzado es en las legislaciones en cuanto a la trata y tráfico de personas con fines de explotación, tanto sexual como laboral y otros fines también. Lo que estamos haciendo ahora justamente es poder
compartir toda la experiencia que la Argentina viene llevando adelante en estos últimos años, fundamentalmente desde el año 2008, que fue cuando nosotros tuvimos nuestra primera ley en contra de la trata, ver todas las acciones que se desplegaron desde distintos ámbitos del Estado, incluso poder revisar la experiencia que estamos haciendo actualmente desde el Comité Ejecutivo contra la Trata, que unifica a 4 ministerios, y poder compartir la experiencia que se inicia con el Consejo Plurinacional contra la Trata en Bolivia, que unifica también a varios ministerios. Entonces lo que estamos haciendo ahora, durante toda esta semana, es un trabajo articulado y coordinado con todos los ministerios, con todas las organizaciones que conforman el Consejo Plurinacional de Bolivia en contra de la trata, para ver qué acciones y de qué manera vamos a trabajar de aquí a 2 años en un plan de trabajo que se enmarca en lo que sería la cooperación sur-sur, ¿no? Es la cooperación que se da a través de los países hermanos. Cecilia, nosotros aquí trabajamos sobre todo en temáticas de política, ¿no? Internacional, y estamos alejados un poco de los temas de derechos humanos y, bueno, muchísimas otras cuestiones que realmente no tocamos en este espacio. ¿Los medios de comunicación ayudan a concientizar sobre la trata de personas, o es un tema, porque a mí me da la impresión de que se habla poco de esto? Yo quisiera corregirte en algo, sí, porque vos decís, y como comunicador, sí, me parece que hay que reflexionar justamente, decir, bueno, nosotros hablamos de temas de política y por otro lado no hablamos de otros temas. La trata, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas, son temas de un nivel político. Entonces también es como, me parece importante poder ponerlos en ese lugar, porque es también elevarlos al nivel que tienen, porque si las grandes políticas, las grandes discusiones políticas no se ven después en la vida cotidiana de las personas, eso no tiene después un sentido claro. Entonces creo que es bueno poder unificar estos temas. Yo, además de ser todas estas cosas que ustedes dijeron, soy comunicadora social, soy licenciada en comunicación social, así que te podrás imaginar el nivel de análisis que puedo y que hago constantemente de lo que los medios de comunicación refieren de estos temas. Yo creo que no ayudan en general los medios de comunicación en poder instalar los cambios que se van dando en toda Latinoamérica respecto de los derechos de las mujeres, los derechos a la diversidad, a las diversidades étnicas, a las diferencias, a la diversidad sexual, culturales. Creo que no ayudan, que por el contrario lo que hacen los medios de comunicación es los grandes medios, ¿no? Es reforzar las ideas que ya tenemos de algunos temas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la trata con fines de explotación sexual, que tiene como características justamente que exista una red delictiva que tiene varios pasos de reclutamiento, de traslado, de explotación, etcétera, que tiene connivencia con distintos espacios del poder, porque si no, no podría existir, pero además no existiría de ninguna manera si no hubiera una sociedad completa que piensa que las mujeres pueden ser una mercancía sexual, que pueden ser compradas y vendidas, ¿no? Que pueden ser simplemente un objeto. Y si uno prende la televisión y ve la cantidad de programas, por lo menos en mi país no he podido ver mucho de lo que ocurre en Bolivia, pero en mi país, ustedes ven Tinelli, por ejemplo, acá, y se ve mucho, y ahí las mujeres aparecemos justamente como un objeto de uso, ¿no? Y creo que eso ayuda a reforzar la idea errada, equivocada, de que los hombres pueden tomar ese objeto y apropiarse de ese objeto, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que modificar. ¿Y por qué no ayudamos? ¿Por falta de conciencia o porque hay grandes intereses detrás de la trata de personas y entonces esos intereses no se pueden tocar? Por un lado hay claramente intereses, obviamente mueve muchísimo dinero. De hecho, en nuestro país la presidenta, una de las cosas interesantes y de alto voltaje político, como todos los que hace, fue prohibir los clasificados, no sé si le llaman clasificados aquí, sí, donde se ofrece trabajo, donde se ofrecen distintas o venta de casas. En nuestro país los diarios tenían toda una sección que era oferta de sexo, ¿no? Gente que ofrecía a otras personas para ser prostituidas. Bueno, eso se prohibió. Y la verdad que fue muy interesante, incluso se generó hasta un ámbito de monitoreo para
ver qué sucede en todos los medios. En algunos, eso generaba muchísimo dinero. Imagínate, cuando la presidenta dijo esto, pusieron el grito en el cielo los grupos económicos mediáticos, como el grupo Clarín, que tiene un ingreso de dinero, obviamente, también desde este espacio de la parte de las redes de la trata. Luego, creo que hay una parte muy importante que es por desconocimiento y que ahí tenemos que trabajar, porque tenemos que trabajar sobre ideas o sobre temas que no se encuentran fuera de lo que somos el pueblo. No es que, bueno, el enemigo, los fondos buitres. Está clarísimo que los fondos buitres son un enemigo del pueblo latinoamericano, pero el machismo también es un enemigo del pueblo, sin embargo lo tenemos adentro nuestro, no está fuera de nosotros. Entonces hay que hacer un trabajo con los medios, con el conjunto de las organizaciones, con toda la sociedad y por supuesto con el conjunto de los ámbitos del Estado. Doctor. En el caso, por ejemplo, de las cuestiones de frontera, que son una zona álgida donde el tráfico se da, hay mafias que participan de esto. Ahora se ha dado en Estados Unidos en los últimos años, ha expulsado a cerca de 2 millones de inmigrantes por cuestiones de papeles supuestamente, pero se ha dado un fenómeno de niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres son expulsados, o ahora muchísimos casos, cerca de 500.000, de niños que cruzan solos las fronteras desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. ¿Cómo se trabaja con ese componente tan crítico donde, digamos, la vulnerabilidad es altísima? Creo que todas las políticas migratorias cerradas, como esta que vos contás, que sucede en Estados Unidos, sucede en varios países de Europa, son las políticas que más promueven en definitiva la trata y tráfico de personas. Nosotros consideramos en la Argentina que tiene que ser, toda la cuestión migratoria tiene que ser muy abierta, ¿no? Nosotros consideramos en nuestro país que si una persona quiere vivir en nuestro país, tiene que tener todas las posibilidades para que eso suceda. Ni hablar si son hermanos y hermanas latinoamericanos. O sea, nosotros tenemos que tener la opción clara para cualquier ciudadano o ciudadana del mundo si quiere radicarse a vivir en la Argentina. La cuestión de la frontera también tiene que ver con una cuestión hasta cultural o de conocimiento. Para nosotros es un honor que circulen por nuestras fronteras millones de personas, que haya muchísimos bolivianos y bolivianas que viven en nuestro país. Lo que sí tenemos que revisar es algunas prácticas, no solamente controles, que tienen que ver a ver si vos podés, no podés, sino con qué ojo estamos viendo, cuál es la mirada que hacemos respecto de las situaciones de trata. Si nosotros no tenemos conciencia en las fronteras de todo lo que esto significa, va a ser muy fácil que las personas sean engañadas para ser trasladadas, para ser explotadas. O sea, porque justamente la trata lo que hace es el engañar. Es muy raro que venga por medio del rapto, ¿no? Lo más lógico, con ofertas jugosas de trabajo. le ofrecen a una persona que trasladándose 1000 kilómetros va a tener un trabajo que le va a cambiar la vida y termina siendo explotada laboralmente o sexualmente. Lo que necesitamos son controles y una mirada de la frontera muy unificada, tanto en la frontera boliviana como en la parte argentina. Esa es parte de la tarea que seguramente vamos a iniciar en este proyecto. Por ejemplo, Bolivia hace trabajo en la frontera, en la parte boliviana, y la parte argentina no se entera de lo que se hizo del otro lado, y viceversa. Creo que poder trabajar todos juntos, unificadamente, es parte del desafío. Y esto es cómo revisar o cómo orientar la mirada de nuestra fuerza de seguridad, de nuestras políticas migratorias, de los agentes de migración, cómo alertar a la población también. Porque hay cosas, en nuestra experiencia en la Argentina es muy fuerte en este sentido. Hay cuestiones que si la sociedad no sabe de qué se trata, no cambian nunca. Podemos tener una política determinada, muy clara. En nuestro país tuvimos una ley en contra de la venta de prostitución ajena y en contra de la trata sexual, que tiene 100 años. Y sin embargo, como nadie sabía que eso sucedía, había fallos que dejaban libres a todos los proxenetas, a todos los
que hacían los esta situación, los traficantes, sí, sí. traficantes, y nadie se enteraba. Cuando sucedió un fallo luego de que la sociedad conoce de qué se trata y deja libre a todos estos delincuentes, la sociedad pone el grito en el cielo, y es entonces cuando la justicia tiene que revisar lo que ahí está sucediendo. Si en la frontera nosotros tenemos preparada a toda la sociedad, tanto la población argentina como la población boliviana, para estar alertas en casos de engaño, para estar alertas en cómo puede darse, en poner el ojo, qué pasa cuando hay niños, cuando hay niñas, qué pasa cuando toda una familia está apareciendo, cuando es dudosa, digamos, la situación. Bueno, hay un montón de cuestiones que tenemos que revisar en la frontera y que tenemos que hacerlo en conjunto. Y como la trata es un delito que tiene tantas complejidades, que por un lado tiene que ser perseguido, pero por otro lado tenemos que ver a las personas que son víctimas o posibles víctimas, necesitamos atacarlo desde todos esos ángulos y en el mismo momento, ¿no? Entonces eso deberíamos hacer ahí. Por lo que aquí seguimos charlando en Ojo con los Medios, hoy una temática poco habitual, trata y tráfico de personas. Yo le preguntaba a Cecilia Merchán qué está pasando entre Argentina y Bolivia. Agregaría algo, ¿cómo operan estos grupos? Yo soy un campesino del norte de Potosí. ¿Cómo me convencen de irme a Argentina diciéndome que voy a ganar tanto dinero y termino explotado en un taller de costura de flores en Buenos Aires? Bueno, esto creo que vos adelantabas algo anteriormente. Como te decía, el engaño viene muchas veces por personas hasta cercanas, ¿no? O que te generan cierta confianza. Mucha gente va sabiendo que va a trabajar en un taller textil, sí, o sabiendo que va a trabajar en una quinta en Argentina, pero con una promesa de trabajo totalmente diferente a lo que después se encuentra en la Argentina. Condiciones, la cantidad de horas que trabaja, las condiciones de salubridad, dónde vive, cómo vive, ¿no? O sea, bueno, qué hacen los niños, cuál es la situación en general donde se empiezan a violentar absolutamente esos derechos. Entonces, en principio, perdón, esto se empieza a... La ramificación de esto o el contacto es de persona a persona, no es que leo en el diario, vaya a la Argentina y... No, exacto, puede suceder. Hay ofertas que se dan a través del diario, hay ofertas que se dan de manera personal. En general lo que estamos pudiendo ver en este momento en la Argentina es que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas bolivianos que llegan y terminan siendo víctimas de esta explotación, llegan de la mano de otro boliviano, que muchas veces también fue víctima de esta explotación anteriormente. Que por eso también hay que ver, digamos, cómo se fue dando toda la situación, cómo se llegó a ese proceso. Pero muchas veces son bolivianos que llegan en condiciones muy también de precariedad, incluso de explotación extrema, y que después ocupan otro rol dentro de la red, que es captar a otros hermanos o hermanas, a gente de su país. ¿Y en Bolivia hay alguna zona de mayor influencia? Por ejemplo, estos grupos, ¿está tipificado si son sectores rurales, urbanos? Hay sectores rurales, la explotación de ciudadanos y ciudadanas bolivianos en la Argentina se da fundamentalmente en las zonas de quintas, en zonas rurales, pero fundamentalmente de quintas, donde hay frutas, de verduras, y también en los talleres textiles. Entonces se va dando son distintos circuitos también dentro del propio país. ¿Y cómo opera el gobierno argentino para...? El gobierno argentino tiene una política de trabajo intenso en contra de la trata. Nosotros tenemos desde el Ministerio de Justicia con una oficina de rescate, el Ministerio de Seguridad con las Fuerzas de Seguridad Nacional formadas para incidir en el delito. Tenemos el Ministerio de Desarrollo Social trabajando muy fuerte todo lo que tiene que ver con la asistencia, el Ministerio de Trabajo que también articuladamente trabaja esto, un Ministerio Público Fiscal que lleva adelante desde el año 2008 justamente una cantidad de acciones, investigaciones en toda esta dirección. En todos estos años, desde el 2008 a esta parte, en la Argentina han sido rescatadas 6.614 personas de las redes de explotación, tanto sexual como laboral. La mitad sería de explotación sexual, la otra mitad de laboral. Dentro de esto,
Esto es las personas que fueron rescatadas de esas redes. Hay una cantidad de acciones ya judiciales, hay mucha gente que ya está imputada, que efectivamente hay procesos dentro de la justicia que han avanzado, que eso era uno de los problemas y sigue siendo la lentitud de la justicia en poder avanzar en judicializar estos casos, en perseguir este delito, pero el accionar de la Argentina en este sentido es muy fuerte. O sea, tenemos una política en contra de la trata ya desde hace muchos años, realmente de combate del delito y de asistencia a las víctimas, ¿no? Y de prevención. ¿Y qué significa que me rescatan? Me sacan del lugar donde estoy confinado, digamos, de alguna manera, y después el Estado, ¿qué otra acción toma? ¿Me brinda algún paraguas? Hay muchas acciones que se brindan a esas personas, ¿no? Por ejemplo, la primera cuestión es ver si está regularizada su situación de identidad, si tienen su documento, es una de las primeras acciones. La otra es brindarle un refugio en la medida en que esa persona quiera estar en ese refugio, brindarle todas las alternativas que tiene el Estado para personas que están en una situación de vulneración de derechos. Nosotros tenemos distintos programas del Estado que tienen que ver con paliar la situación de desocupación, con avanzar en los derechos de las madres, por ejemplo, que tienen niños. O sea, bueno, una cantidad de acciones que inmediatamente se ponen a disposición de estas personas. Y por otro lado, también algunos elementos que tienen que ver con el acceso a poder tener ropa, a poder tener una cierta autonomía hasta que se pueda readecuar su propia vida en otras circunstancias. Déjeme una más, doctor. ¿Y se puede hacer alguna estadística del número de personas que están bajo bolivianas en este régimen de explotación? No sé, en un censo de alguna manera se identifica, ¿existe algún número aproximado, alguna estimación? Lo que tenemos, y me parece que es bien importante, es que las personas rescatadas de origen boliviano en la Argentina han sido 1.288 personas, de las cuales solo 33 fueron para la explotación sexual y todas las demás para la explotación laboral. Me parece que ese es un dato que es el dato más certero, porque después cuántas personas están siendo explotadas es imposible porque justamente se trata de una cuestión absolutamente ilegal. Nosotros cada vez que se logra identificar un espacio, sea por una denuncia o sea por una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal, sea por nuestras propias fuerzas de seguridad que están viendo que se está dando una situación de estas características, u otros organismos del Estado, hay un montón de organismos que fiscalizan distintas situaciones, cada vez que sucede, se identifica un espacio de explotación, inmediatamente actúa el Estado argentino. Una más cortita, dijiste hay 6.000 y pico de personas rescatadas, de ellas 1.600 eran ciudadanos y ciudadanas bolivianas. 1.200. 1.200. 1.280. ¿Y el resto, mayoritariamente argentinos? O... Hay argentinos, paraguayos, hay peruanos y peruanas, dominicanas, chinas, personas chinas. Hay de distintas nacionalidades, pero fundamentalmente hay bolivianas, ciudadanas y ciudadanos bolivianos, paraguayos, dominicanos y chinos, esas digamos, son como las comunidades peruanas, más explotadas, digamos. Y la Argentina también, obviamente, que está dentro de los números más altos. Y supranacionalmente, ¿cómo se coordina para prevenir que estas mafias operen, que puedan trasladar a ciudadanos mediante engaño a otros países para ser explotados de diversa manera? Hay muchísimas acciones que se llevan adelante desde el ámbito del Mercosur. Por ejemplo, la reunión especializada de la mujer del Mercosur generó toda una campaña para todo el Mercosur de justamente de prevención en aeropuertos, en estaciones de colectivo, de buses, donde se puede justamente prevenir, ver. Allí se identifican números de teléfonos donde la gente puede llamar en el caso de estar en una situación de tránsito para ser explotada. También hay reuniones específicas de seguridad del Mercosur que abordan también desde la perspectiva de las fuerzas de seguridad, digamos, cómo trabajar el tema de la trata. En migraciones, yo creo que en el ámbito de Mercosur se van dando en distintas áreas muchísimas acciones que desde distintos ángulos
se ven desde una visión mucho más integral que país por país, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Y por ejemplo, el ciudadano, en este caso los 1.288 ciudadanos bolivianos que fueron rescatados de la trata, después, ¿cómo se opera con el gobierno de Bolivia? ¿O se opera solamente a nivel personal con esa persona, si esa persona quiere regresar? Nosotros, como decíamos al principio, cualquier persona que es rescatada de una red de trata tiene todas las opciones abiertas para quedarse en el país, en la provincia donde estaba, mudarse a otra provincia o retornar a su país. Ante cualquiera de esas opciones, el Estado argentino tiene que dar una respuesta. Si el ciudadano o ciudadana quiere retornar a su país, el Estado argentino articula con el consulado, con la embajada, para que todo se pueda llevar adelante de una manera más articulada. De hecho, parte del trabajo que vamos a desplegar seguramente en estos días es poder trazarnos un plan que fortalezca estas acciones que ya se vienen dando desde hace mucho tiempo. De hecho, el área de desarrollo social que lleva adelante a nivel nacional en nuestro país el retorno de las víctimas que quieren volver a su lugar de origen, tiene una aceitadísima relación con los consulados, con el consulado y con la embajada boliviana. Para poder subsanar, digamos, Exactamente, para poder subsanar. De hecho, el Estado argentino tiene la obligación de que esa persona vuelva a su lugar si esa persona lo desea. Pero trabajar en conjunto entre los dos países es un tema fundamental, no solo para el retorno, sino para la continuidad y la reinserción de esa persona en su lugar de origen, en este caso Bolivia. Cecilia, muchas gracias. Estás aquí entonces para un encuentro de cooperación internacional en este sentido, representando al gobierno argentino. De la contraparte boliviana, ¿quién participa? Quería decir eso, que me parecía muy importante. La contraparte boliviana es particularmente el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno, pero ellos articulando a una cantidad de organismos, a otros ministerios, no los quiero terminar de nombrar, porque seguro que me voy a olvidar de alguno, pero educación, salud, trabajo, y así podemos seguir, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo. Hemos trabajado en conjunto con la convocatoria hecha por estos dos ministerios, el de Justicia y el de Gobierno, que realmente están haciendo un trabajo muy bueno para convocar incluso hasta organizaciones, distintos espacios que tienen que ver con la conformación del Consejo Plurinacional contra la Trata en Bolivia. Muchísimas gracias. ¿Cómo está la comunidad, hablando genéricamente, boliviana en Argentina? Bueno, para mí es una comunidad muy hermosa, es muy grande, es una comunidad que tiene, digamos, como una riqueza, un aporte cultural muy interesante en nuestro país. Hablábamos hoy con el embajador de Argentina, Ariel Basteiro, de que en Buenos Aires es una de las comunidades más grandes, pero también en mi provincia, en Córdoba, es una comunidad enorme que va instalando su propia cultura de una manera muy rica también, y nosotros también vamos adaptando esa cultura y vamos mezclándonos, y me parece que esto es muy, muy interesante. Y así como tenemos estas situaciones de trata, que son altamente complejas y que las tenemos con otros países hermanos, también tenemos una cantidad de acciones dentro de la Argentina con la comunidad boliviana que son riquísimas. Entre otras cosas, por ejemplo, logramos que Juana Zurduy, que es una heroína que nosotras tomamos como propia, porque efectivamente es una heroína de la Patria Grande, tenga una imagen en uno de los billetes de circulación en la Argentina. ¿Y qué pasó? Porque Cristina quería sacar a Cristóbal Colón. Ya estamos ahí, ya Cristóbal Colón ya sale de la Casa Rosada y ya pronto va a estar en ese lugar la figura, el monumento de Juana Zurduy. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque significa rescatar lo mejor de nuestra historia, además significa rescatar a las mujeres de nuestra historia que son mucho más olvidadas. Hoy tuvimos una reunión con la organización de mujeres Juana Zurduy y decíamos con ellas, ojalá que ellas también puedan participar el día que pongamos el monumento y que nosotras con mucho orgullo podamos estar. Juana Zurduy, que, corríjanme si me equivoco, también fue declarada como generala del ejército argentino. Exactamente. Por Manuel Belgrano. No, por la presidenta.
Post-mortem. Post-mortem. Pero Exactamente. Manuel Belgrano la citaba. No, Cristina. Cristina fue. Le dio rango Manuel Belgrano y la presidenta le dio el más alto rango militar post-mortem. Belgrano le dio coronela, ¿o no? Exactamente, Y Belgrano le Cristina, dio coronela Belgrano. y la presidenta le dio la de tenienta. Belgrano, claro, al enterarse de, por ejemplo, el caso de las heroínas de la coronilla en la zona de Cochabamba, y tanto a ella como a Juana Zurduy le daba vivas cada noche el ejército auxiliar argentino en honor a ellas. Exacto. Y nosotras en la Argentina somos un montón de mujeres que nos llamamos las Juanas. Ah, muy bien. Porque nosotras creemos que justamente recuperarla a ella y en su nombre poder decir acá estamos presentes también, nosotros también queremos ser parte de esta historia y además retomar la historia de estas mujeres que dejaron todo, que hicieron todo por la patria grande, que además murieron pobres, que no buscaron un reconocimiento y que además de dejar todo, digamos, sus propios hijos y sus propias comodidades, seguramente la historia les había preparado, yo pienso andar con miriñaques, tocar el piano, de tertulias, y sin embargo ella tomó otra decisión y creo que romper con esa idea de mujer que había para ella y terminar coordinando ese ejército de desarrapados y de mujeres contra el ejército más poderoso del mundo, que era el ejército español. Yo creo que para nosotros es un honor y que hoy podamos decir las bolivianas, las argentinas, todas somos Juanas, es para mí un orgullo así como enorme también. Todo eso también lo hacemos con las bolivianas allá y las bolivianas acá. Buenísimo, buenísimo. Repasamos, creo, sobre el final algunas cositas que están pasando, que tal vez tampoco están tan presentes en las agendas políticas diarias, pero que también son en los hechos simbólicos muy importantes de resaltar y que marcan ese momento histórico de unidad que no se había visto en toda nuestra historia desde la independencia de la colonia española hasta nuestros días. Estamos viviendo un momento histórico muy importante. La presencia de Cecilia acá también marca de alguna manera eso, y te comento también que la líder de las mujeres campesinas aquí en Bolivia también se llama Juana. No sé si será en homenaje a Juana Zurduy, pero le mandamos un abrazo si nos está viendo a Juanita Ancieta, que también es una mujer luchadora. Increíble. ¿Y usted ha conocido el trópico de Cochabamba? No. Yo le recomiendo muy personalmente que se movilice en algún momento que puedas. No será en este viaje. En esta oportunidad va a ser complejo, pero seguramente en otra oportunidad. No va a faltar oportunidad, y a mí me parece que es muy importante para quienes venimos de otros países que podamos conocer la matriz combativa de mujeres y hombres. En el movimiento de campesinos del trópico de Cochabamba realmente hay una conciencia combativa allí, y desatada nada más y nada menos que por la presencia directa de Estados Unidos y de la DEA durante la década del 80 y del 90 del siglo pasado. Eso, nosotros hemos viajado bastante para allá y siempre nos llama mucho la atención. Gracias a Cecilia Merchán por acompañarnos en la emisión de hoy. Les repito que ella actualmente se desempeña como coordinadora del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata de personas, que depende de lo que vendría a ser del Ministerio de la Presidencia en la República Argentina. También, por favor, Cecilia, te hacemos llegar nuestro más cordial saludo a nuestra querida comandanta Cristina, deseándole los mejores deseos. Estuvo hace muy poquito aquí en Santa Cruz de la Sierra. Claro. Muchas gracias. No sé si tenés algún mensaje de despedida para Bolivia. Bueno, no, simplemente que para nosotras es un placer poder estar pensando este tiempo justamente como latinoamericanas y como latinoamericanos. Para mí eso es de una riqueza que, como vos decías hace un rato, es muy lindo poder vivir este tiempo y tenemos que vivirlo con intensidad, con alegría, aún cuando abordamos temas que sabemos que son sumamente complejos, que son difíciles y que tenemos que focalizarnos para resolverlo, como es el tema de la trata. Pero poder articularnos, ser parte de lo mismo, de la misma historia, cada uno con lo que es, con lo que trae, y que podamos recuperarnos de ese lugar, me parece que es algo único y que tenemos que saber vivirlo y aprovecharlo. Tener los presidentes que tenemos cada vez más parecidos a sus pueblos, me parece que es
es único. ¿Y somos conscientes, doctor, de ese tiempo que vivimos? Porque es difícil tomar conciencia de algo que uno vive en el propio, en el mismo momento, ¿no? No, creo nos vamos a dar cuenta en unos años, porque hemos tenido desde la llegada del comandante Hugo Chávez en el 99 a la presidencia de Venezuela, una conjunción de presidentes que, como decía Cecilia, muy parecidos a sus pueblos, que nunca antes en 200 años de vida independiente en América Latina habíamos tenido. Nunca tantos presidentes, con sus matices, pero con una idea de progreso y justicia social, juntos en la misma época y creando además organizaciones antiimperialistas, anticolonialistas, como la CELAC, como la UNASUR. Eso me parece que ese sueño de los libertadores, visto 200 años después, no nos tenemos que olvidar, y por eso no nos tenemos que olvidar lo que pasó hace 15 años atrás, antes que vinieran los procesos de cambio, lo que fueron los tiempos neoliberales, los tiempos de la dictadura. Por eso hay que tenerlos presentes y estar machacando todo el tiempo sobre qué nos pasó antes para no repetirlo. Y además sentir este orgullo del tiempo en el que estamos y saber que los enemigos son muy poderosos también. Estamos afrontando la situación de los fondos buitres, afrontamos situaciones de golpes blandos, de golpes duros en toda Latinoamérica, y creo que si bien no nos podemos dar cuenta del proceso que vivimos a fondo, también tenemos que tratar de reforzar esta idea de que estos tiempos, digamos, tienen que no solamente unificarnos para poder vivir mejor en este tiempo, sino para poder profundizarlo y enfrentar los grandes enemigos de Latinoamérica y del pueblo. Creo que tenemos que justamente profundizar todo esto, ¿no? Y ser conscientes de lo que estamos viviendo, que tiene toda la riqueza y toda la complejidad de este tiempo, ¿no? Maradona se pronuncia. Gran solidaridad, hasta norteamericanos que están en contra de los fondos buitres, contra el daño que le están haciendo al mundo. En contra de los ladrones. En contra de los ladrones. Me encanta que la gente nos apoye, que sepa la verdad, y estas fotos nos pone muy felices, de verdad. También es bueno, además de este fútbol que nos está cautivando de los equipos de América del Sur, que van todos ciertamente muy bien, poder también hablar de cosas que hacen a nuestra América Latina. Exacto, no nos olvidemos que el fútbol puede ser un juego, pero después hay que seguir viviendo. Y vivir, queremos vivir como viven muchos. Y si nosotros dejamos que nos pisen y nos sigan manejando como títeres, eso ya no va. ¿Dónde puedo firmar eso que dijo? ¿Dónde puedo firmar? Gracias, Diego. Grande Diego, qué grande es Diego, por no decir que es Dios. Doctor, y ahora dos potencias igual se saludan, ¿no? Exactamente, como Diego es grande, otro grande también se intercambia con él. Hablamos de Diego Maradona, una carta recibida de puño y letra de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Esto es Ojo con los Medios, hasta la próxima emisión, en un minutito nomás, no falta nada. Ya volvemos. Mejor que nos pudo haber pasado en Desurda, que nos haya escrito el más grande de todos. Si no se cuida, me la llevo, Diego. Tiene que cuidarme ahora porque la quiero poner en un marco, eso también. Bueno, es una copia. Inolvidable amigo. Todos los días tengo el placer de seguir tu programa por Telesur sobre la espectacular Copa Mundial de Fútbol. Gracias a ello puedo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte. No creo posible una educación adecuada para los jóvenes de cualquier país sin el deporte, y en el caso específico de los varones, sin incluir el fútbol. Yo hoy soy político, pero como niño, adolescente y joven fui deportista, y a esta noble práctica dediqué la mayor parte de mi tiempo libre. Admiro tu conducta por numerosas razones. Tuve el privilegio de conocerte cuando triunfaron las ideas más justas de nuestro pueblo, y ningún poder pudo aplastarlas. Nada estrechó tanto nuestras relaciones como latinoamericanos. Tú has vencido las pruebas más difíciles como atleta y joven de origen humilde. Igual que tú, saludo a Messi, formidable atleta,
que da gloria al noble pueblo de Argentina. Nada puede separar lo que ambos tienen de gloria y prestigio, a pesar de los mezquinos esfuerzos de los intrigantes. Felicito igualmente a Telesur, que ha enriquecido este caluroso verano, y saludo fraternalmente como tú a los excelentes y prestigiosas futbolistas de nuestra América. Te menciono a la pasada, futbolistas que descubren cualidades y tanto han divulgado el noble valor del deporte y al pueblo argentino que ustedes representan con honor. Por supuesto, Diego, no olvidaré nunca la amistad y el apoyo que brindaste siempre al líder bolivariano Hugo Chávez, promotor del deporte y la revolución de América Latina y los pueblos subyugados del mundo. Fraternalmente, Fidel Castro Ruiz. Gracias, Fidel. Muchas gracias. Te quiero mucho. Los combates continúan en Irak amenazando con la desintegración del país árabe. Según se ha revelado desde hace años, se buscaría la creación de 3 regiones, una kurda, una sunita y otra chiita. Por ello, el avance de Al-Qaeda es visto como un elemento que desestabiliza la región y pone en riesgo la paz mundial. Avance que es impulsado por Occidente y sus aliados árabes. Denunciamos un plan colonialista estadounidense sionista que busca desintegrar a toda la nación árabe, cumpliendo el principio de divide y reinarás. Pues su plan es debilitar la nación árabe al servicio de los intereses de los neocolonialistas en nuestra región. Realmente la Casa Blanca es el principal patrocinador de Daesh, que la financia y apoya junto con sus herramientas árabes y regionales. Creemos que la conspiración es la misma para toda la zona. Y el autor es el mismo, así como el enemigo es el mismo, y lo que busca es dividir toda la región. Damasco y Teherán acusan a Washington de atizar el terrorismo en Irak tras el fracaso de sus planes contra Siria. Dividir la Mesopotamia en 3 regiones de facto supondría un duro revés al empeño de los sirios por superar la crisis. Siria se ha mantenido firme bajo el liderazgo del presidente Bashar al-Assad y ha logrado desenmascarar la conspiración, razón por la cual Estados Unidos, junto a las monarquías del Golfo, encabezadas por Arabia Saudita, tramaron otro complot contra todo Oriente Medio que busca dividirlo y destruirlo. El secretario de Estado estadounidense viajó a Irak alegando impulsar la formación de un gobierno de unidad nacional para detener la violencia. Sin embargo, la posible convocatoria de un referéndum de secesión de la región kurda y los llamados a la salida del poder de Nur al-Maliki indican el verdadero motivo de la visita. Damos la más cordial bienvenida en Ojo con los Medios a Mehmet Ali Dogan, documentalista, antropólogo kurdo. Mehmet, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, todo bien. Doctor. Bien, ¿cómo le va? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿se cansó? No me cansé, pero es realmente complejo resumir y mezclar algunos de los elementos más importantes que han desatado esta situación en Irak y hacerlo en breves minutos. ¿Está más o menos en la línea correcta la exposición que hicimos, Mehmet? Sí, muy bien. ¿Qué agregarías? ¿O por dónde empezaríamos a agregar elementos? Porque son diversos. Creo que para un público que no conoce mucho esta región, es importante un poco definir las fuerzas proimperialistas en esta zona. Hay 2 países principales aliados, no solamente los Estados Unidos, tenemos que hablar de Europa también, este bloque imperialista mundial. Es Israel y Turquía. Entonces, tenemos que explicar un poco qué pasó en Siria, cuando en 2010 había primaveras árabes. Rápidamente, todo este movimiento de primaveras árabes, en la cabeza hermandades musulmanes, entraron en el servicio del imperio, una alianza directa. Incluso hermandades musulmanes en Siria. ¿Qué es Siria? En Siria la mayoría es sunita, casi 60% de la población, y 40% alavitas, cristianos, hay judíos, etcétera, etcétera. Alavitas, ¿qué quiere decir? No son tan religiosos, muy laicos, muy abiertas. Bashar al-Assad hace parte de esta minoría.
Pero pasa otra cosa en Siria. 15% de la población de Siria es kurda. Y la casi totalidad de los kurdos son sunitas también. Entonces, hermandades musulmanes no podrían contar sobre una elección democrática, una oposición democrática en Siria, porque los kurdos, 15% de la población, casi 4 millones de población, siguen un líder que se llama Abdullah Öcalan, que estaba en Siria de 79 hasta 98, invitado por Hafez el-Assad, el padre del presidente de hoy. Entonces, kurdos tienen una simpatía muy fuerte a través de un partido que se llama Partido de Trabajadores del Kurdistán, que tiene un proyecto socialista comunitario y que está radicalmente contra la creación de un Estado-nación kurda, y que tienen un proyecto que se llama confederalismo democrático muy parecido, similar al Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir? Según este movimiento, kurdos, no tenemos que dividir Siria, tenemos que estar en armonía con Bashar al-Assad y transformar y cambiar el nombre de Siria. Ahora se llama la República Árabe de Siria a la República Plurinacional de Siria. ¿Por qué Siria es importante si hablamos de Irak? Mira, gracias para la cuestión, me ayuda para explicar lo siguiente. El imperio quiere cambiar la carta geográfica de esta región y tener el control total de todas las riquezas de esta región. Hay dos riquezas principales, petróleo y agua, Eufrates y Tigris. Entonces, petróleo, ¿dónde está? En Irán, en Irak, en Siria agua, en Turquía también petróleo y agua. Entonces, no pueden atacar directamente ahora en Irán. Una guerra contra Irán, intentaron, hicieron una guerra fría, bloqueo, todo eso, no podrían hacer. Entonces, ¿qué dicen? Con Israel, por supuesto, podemos destruir más débil. Más débil es Siria. ¿Por qué más débil? En Siria, como hicieron en Yugoslavia, es muy fácil de provocar una guerra entre dos fracciones del Islam, alavitas y sunitas, y kurdos árabes, y armenios, y asirios, etcétera, etcétera. Lo que hicieron, entonces, después de la primavera árabe, primera etapa, destruir Siria. Como tú explicaba muy bien, ¿qué hicieron? Todos los miembros jóvenes manipulados por Al-Qaeda y más de 80% del efectivo de terroristas de Al-Qaeda tienen nacionalidad francesa, británico, alemán. Cuidado. ¿Qué quiero decir? Son árabes o musulmanes de África del Norte, de India, de Pakistán, que están en Inglaterra, en los barrios de Londres, Marsella, en París, en Francia. Entonces, todo esto con una ayuda directa de los servicios secretos franceses, británicos, alemanes, le mandan en Turquía. En Turquía, un campamento de entrenamiento con el gobierno islamista. ¿Por qué Turquía? Porque la Turquía, miembro de la OTAN, tiene la segunda más grande fuerza de la OTAN después los gringos y aliado de Israel. Y desde Turquía mandaron mercenarios en Siria. Entonces, mismos mercenarios, no hay más de 1% del efectivo que son sirios o iraquíes. ¿Y sí qué quiere decir? El Estado islamista de Irak y de Siria, no solamente Irak. Entonces, este grupo, con el permiso, ayuda técnica directa de los Estados Unidos. Directa, ¿por qué? Porque la Turquía, no puedes imaginar que la Turquía pueda ayudar a un grupo terrorista sin permiso de los Estados Unidos. Entonces, está claro. Israel, ¿qué piensa? Como la Turquía, tenemos que dividir esta parte en pequeños grupos, una balcanización, una guerra entre sunitas, chiitas, kurdos, etcétera, etcétera, y entonces podemos estar más fuerte como seguimiento del sionismo en esta región. Mira, ayer Israel, cuando Kerry estaba en Kurdistán, Irak, Israel hizo una declaración oficial. Si el Kurdistán de Irak proclama su independencia, va a reconocerlo directamente. ¿Qué quiere decir? Entonces, los kurdos de Irak,
como tú explicabas, durante la dictadura de Saddam Hussein, aliado de Estados Unidos. Entre 91 y 96, 8.000 kurdos llegan a Washington, jóvenes, entre 18 y 25 años. Formaron 8.000 kurdos, la CIA, y después, en 2003, mandaron todo. Ahora, el presidente de Irak es un kurdo, que se llama Jalal Talabani. Pero cuidado, los kurdos de Irak, ¿qué quiere decir? 6 millones. Y dentro de estos 6 millones, solamente 4 millones apoyan líderes pro-gringos, ¿no? Dos líderes, Barzani y Talabani. La mayoría de los kurdos es un obstáculo contra este proyecto de balcanización. ¿Qué quiero decir? Kurdos de Irán, kurdos de Siria, kurdos de Turquía. Más de 34 millones kurdos apoyan 100% el proyecto del Partido de Trabajadores del Kurdistán y formaron un frente amplio que se llama Unión de Comunidades del Kurdistán, donde hay más de 500 organizaciones sociales de kurdos de Irán, de kurdos de Siria y en mayoría de kurdos de Turquía. Ahora defiendan la Siria, en el norte de Siria, con más de 50.000 combatientes. Mehmet, vamos a parar un poco. Son demasiados elementos para que, me parece, se pueda comprender a cabalidad. Lo que sale de esto, Mariano, y ahora pasamos contigo, es que evidentemente hay una estrategia de Estados Unidos y de Israel, porque habíamos dicho, hay grupos terroristas que se están infiltrando en el norte de Irak, grupos islamistas radicales, escindidos de Al-Qaeda, y Estados Unidos no ha hecho nada por pararlos, pudiéndolo hacer, porque además lo hace contra otros grupos que no quiere que avancen. Y además tenemos el dato también de que desde el norte de Irak, donde hay mucho petróleo y están estos grupos, el petróleo ha comenzado a fluir hacia Israel. Conocemos ahora también a través de Mehmet que el gobierno israelí, ante la visita del jefe de las Relaciones Exteriores de Estados Unidos, John Kerry, al Kurdistán, al norte de Irak, al Kurdistán iraquí, Israel le dice a este gobierno, si ustedes quieren independizarse de Irak, nosotros mañana mismo los reconocemos. Entonces, evidentemente, obviamente el viejo proverbio de divide y reinarás. Y el gobierno de Nuri al-Maliki, que ahora quiere ser sacado de escena por Estados Unidos, por sus relaciones con Irán, porque tiene una fuerte influencia iraní en el gobierno iraquí de Nuri al-Maliki, evidentemente también aparece Irán por detrás, porque evidentemente también de lo que ponemos sobre la mesa, se entiende que si molestaba a Gaddafi se lo sacaron de encima, con un conflicto interno y dividiéndolo. Si molesta a Bashar al-Assad, le meten un conflicto interno y quieren dividirlo. Si molesta a Nuri al-Maliki, porque es más cercano a Irak, también está fomentando un conflicto interno sectario y la división de Irak. Claro, y si logran todo esto, evidentemente después, si tendríamos que poner el mapa, después Irán por la República Islámica de Irán. Todos estos países están condenados por el petróleo. Exactamente. Tienen mucho petróleo y evidentemente Estados Unidos y las potencias occidentales quieren manejar a discreción, a su discreción, esos recursos naturales. Doctor. Hay un elemento vinculado a los recursos naturales, al petróleo, y es que Nuri al-Maliki se negó a enviar al Parlamento iraquí un proyecto de ley que desnacionalizaba el petróleo de Irak. Esto es decir, ponía prácticamente a disposición de todas las empresas transnacionales esa riqueza del oro negro que tiene Irak. Eso es un elemento muy fuerte y creo que ha molestado muchísimo a Estados Unidos. El otro elemento es a esta balcanización que menciona Mehmet, es que Estados Unidos en la invasión de 2003, en el marco de esta guerra global del terror, lo que hace es desmantelar completamente el ejército iraquí. Estamos hablando de 350.000 efectivos que había en el momento de la caída de la Irak de Saddam Hussein, que quedaron como mano de obra desocupada y que empezaron a formar filas de resistencia contra la invasión norteamericana, además de dejar fuera y desactivar la Fuerza Aérea de Irak, que era una de las más importantes de Medio Oriente, y poner una fuerza de entre 15.000 y 35.000 efectivos mal armados en las fronteras, porque decían que ya no hacía falta tener una fuerza
armada propia porque Estados Unidos iba a ocupar de eso. Yo creo que eso fue una intencionalidad absoluta para generar esta división hoy tripartita en la que está Irak. Bien, señores, es información compleja y dura. Momento de hacer un corte. Momento. Un momentito. ¿Cómo ¿Quién corte? es? ¿Qué está ¿Cómo pasando? Están, amigos míos de Ojo con los Medios? ¿Quién es? Atención, es Jeffrey Brown, el embajador de Estados Unidos en Bolivia que... ¿Qué hace? ¿A dónde está? ¿Les gusta? ¿Dónde está usted, Jeffrey? Es mi nuevo programa. Miren, de aquí desde Miami, directamente, TV Martí, Ojo con los Medios Castro Chavistas. ¿Usted está en Miami? Exactamente, aquí estoy desde Miami, estoy siguiendo su programa y quería mostrarles mi nueva iniciativa que les había comentado en la anterior emisión. ¿Usted tiene presentación su programa? Sí, tiene presentación, ¿quieren verla? Por favor, adelante. Estamos entonces en vivo y en directo, vía satélite Tupac Katari, desde Miami, la Florida, a través de Radio TV Martí, la emisora contrarrevolucionaria por excelencia de la Florida, con el embajador ya expulsado prácticamente de Estados Unidos, encargado de negocios en Bolivia, Jefferson Brown, más conocido como Jeffrey. Adelante con la presentación. ¿Qué es eso? Una porquería. A ver, vamos a ver. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Estamos aquí formando un nuevo programa con mis amigos Carla, mi amigo Bailey, todos los amigos míos de la CNN. Bien, Jeffrey. No sé a qué... Nos ha copiado burdamente este señor. Mire, sí, no, es horrible. Mire la misma artística que nuestro programa, el ojo... No puede ser. Estamos esto. haciendo contrainformación, doctor Vázquez. Nuestra tarea es tratar de combatir las mentiras y falsedades que dicen desde su programa. Bien, ¿alguna cuestión sobre este tema que dijimos de Irak, Jeffrey? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo también estuve ahí, como comentaba el compañero Mehmet, formando muchos kurdos que vinieron a Estados Unidos a capacitarse. Y ahora estoy como, a mí me gusta mucho el clima así primaveral, quiero conocer la primavera árabe, conocer la naturaleza, los recursos naturales que hay en la región, así que me estoy yendo para allí, ya mi amigo Curry me está mandando pasaje. ¿Cómo es su relación con...? Usted estuvo en Irak, ¿cómo es su relación con los kurdos? Es un lío eso. ¿Usted puede ponernos algo de luz sobre el qué quiere Estados Unidos en Irak? Mira, ustedes estaban hablando que queremos dividir. No, nosotros queremos que cada uno tenga su lugarcito, así como le hemos conseguido al Estado de Israel. También queremos que cada uno tenga ahí su lugarcito. Así que estamos tratando de reacomodar las piezas y nosotros también nos quedaremos con nuestra parte, porque usted sabe que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Bien, Jeffrey, ya ahí está. Ya veo cuál es la línea de los gringolandis. Al final, ¿usted tiene algún accionista de alguna empresa petrolera como la familia Bush y... Los Cheney. Mira, ahí están los Bush, los Cheney, los Rumsfeld, los Mickey, los Disney. Están todos, amigos. Están todos ahí. Un poquito para cada uno. Usted sabe que nos gusta quedarnos toda esta cosa en familia. Bien, realmente... Familia es verdad, una gran familia. Realmente es como dice Jeffrey Brown desde Radio y TV Martí, desde Miami, porque ustedes deben conocer las relaciones muy cercanas que tiene la familia Bush con el clan Bin Laden, una de las familias más poderosas de los Estados Unidos. Al final realmente son pocas personas, esos círculos de poder que van manejando estas situaciones políticas dentro del Oriente Medio y entre los Estados Unidos. Ahí está también la monarquía saudí, muy cercana a la familia Bush, apoyando y avalando a estos insurgentes ultraislámicos para dividir toda esta región. Hacemos aquí un corte, espero que no nos moleste más Jeffrey Brown desde Radio y TV Martí, por favor, señor director, a ver si corta el satélite o algo para que no tengamos más presencias indeseables en Ojo con los Medios, y mucho menos la de un personaje nefasto que copia toda nuestra estética y nuestro programa para manipular a la opinión pública desde Miami. Los combatientes del EIIL han ampliado en poco tiempo su zona de influencia.
a día de hoy controlan regiones enteras. La organización terrorista sunita domina ya el nordeste de Siria y gran parte de Irak. Su objetivo es la creación de un Estado teocrático que, además de Siria e Irak, abarque también Jordania, el Líbano, Israel y los territorios palestinos. Preocupa que los yihadistas controlen ya tantos puntos de importancia estratégica. Hace unas 2 semanas tomaron la metrópolis iraquí de Mosul, ahora varios puestos fronterizos con Jordania y Siria. En su poder han caído armas y elevadas sumas de dinero. El líder de EIIL es el iraquí Abu Bakr al-Baghdadi, considerado el nuevo Bin Laden. Y su organización es aún más radical que Al-Qaeda. Intentan imponer el dominio del credo sunita mediante ejecuciones, secuestros y atentados. El vacío de poder en Irak y el caos en Siria han propiciado el fortalecimiento de los yihadistas que, además, reciben apoyo exterior. El EIIL recibe ayuda financiera sobre todo de Qatar y Arabia Saudita, estados del Golfo Pérsico de mayoría sunita. Los analistas calculan que la organización cuenta con más de 10.000 milicianos y cada vez tiene más adeptos, entre ellos extremistas musulmanes de Europa. Bueno, son muchos realmente los elementos. Yo decía al inicio, Mehmet, que Estados Unidos podría haber frenado el avance de este grupo y decidió no hacerlo. ¿Te parece que es así? Porque en los medios hegemónicos se está presentando la idea de que el gobierno de Maliki le pide ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos no quiere intervenir, pero por defender la soberanía de Irak, no por otra cosa. Lo que estamos diciendo aquí es que no es que Estados Unidos está respetando la soberanía de Irak y por eso no quiere ayudar militarmente al Maliki, sino que está defendiendo el avance militar de estos grupos. ¿Cómo es? Mira, técnicamente este grupo, para ingresar a Mosul, tiene que pasar más de 200 kilómetros desde Siria. La casi totalidad de los terroristas vienen de parte de Siria. Okay. Es un desierto, no es un bosque, no hay montañas. Estados Unidos sabía el movimiento desde el principio, y podrían frenar este grupo de una manera muy fácil con la tecnología que tiene. Aviación, tienen allá, hay, como por ejemplo, tienen su aviación, aviones de combate en Turquía, en Bagdad, en Irak, en todo lado. Bueno, entonces es muy claro, le dejan. Después dicen, bueno, no sabíamos. Mentira. ¿Qué quieren hacer? Quieren absolutamente permitir a este grupo terrorista a proclamar un Estado islamista allá. Su argumento interna en los Estados Unidos, en los europeos, con Partido Socialista de Francia, o los británicos, alemanes, dicen, vamos a permitir a este grupo de centrarse, reunirse en esta parte del mundo, por supuesto, como dice, la balcanización, etcétera, etcétera, y después una guerra de 10, 20 años. Quizás en 5 años van a atacar a los mismos grupos. No es la primera vez. Entonces, tenemos que ahora entender que, ¿cómo se llama? Nueva manera de comunicación y funcionamiento del imperio. El imperio puede declarar una organización terrorista de otro lado, manipularlo, usarlo y otro día pueda atacarlo. Entonces, ¿por qué pasa todo eso? Porque ahora tenemos que saber que hay una crisis mundial profundo del capitalismo de los países imperialistas. Antes, la Primera Guerra Mundial, como decía Lenin, es un producto de una crisis entre capitalista e imperialista. Segunda Guerra Mundial, pero ahora no podemos imaginar más una guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia o China. Es una guerra mundial, es una nueva manera de manejar las guerras mundiales. África del Norte, Oriente Medio, Afganistán, Pakistán con India. Bueno, hay tanto conflicto que ellos puedan provocar más y después intervención militar, y por supuesto, balcanizar como hicieron en Yugoslavia y tomar control de riquezas, no solamente petróleo y agua y gas natural que existe en esta zona.
tenemos que saber otra cosa. Es muy claro, podemos leer de una manera muy clara la estrategia del imperio. Pero cuando decimos imperio, por favor, no tenemos que nombrar solamente Estados Unidos. Antes todo, los británicos, la Francia y alemanes son, ¿cómo se llama?, cómplices de estas acciones. Último objetivo más grande es Irán. Si podemos ver la mapa, pongamos el mapa, por favor, a los pantalla países completa. Vecinos de Irán. Pongámoslo a pantalla Bueno, completa. mira, en un lado nos vemos Afganistán, Pakistán, y otro lado Turquía, Irak, y otro lado países árabes. Todo aliado de los Estados Unidos. O sea, el único país, si ustedes ven en el mapa, el único país que no obedece a los intereses geopolíticos de Estados Unidos es Siria. En esa región hoy día es Siria, al que están tratando de derrocar a Bashar al-Assad desde hace un par de años. Irán, principalmente, que es el más poderoso de la región, claro, el que tiene más poder también energético. Y en Irak gobierna alguien que fue primero un aliado de Estados Unidos, se ha ido acercando a Irán, le ha negado algunos acuerdos estratégicos a Estados Unidos y ahora casualmente aparece desestabilizado por este grupo ultraislámico en el que evidenciamos que Estados Unidos no ha hecho nada por frenarlo, porque como decía Mehmet, avanzaron desde Siria a través 200 kilómetros a través del desierto para llegar hasta Mosul, con vehículos, con autos, sí, todo. Con autos, sí. Para llegar hasta Mosul, una ciudad de 2 millones de habitantes. Y claro, ahí no tienen la protección de ninguna selva latinoamericana, ni de montañas, ni de nada que se le parezca. Y Estados Unidos, teniendo a un grupo importante de terroristas ultraislámicos a dedo del gatillo, no hicieron nada por frenarlos. Cuando sí atacan a otros grupos que no son afines a ellos en Pakistán, pueden verlos en el mapa, en Somalia o en Yemen, al sur de la península arábiga. En Sudán también. Sí, en todo lado donde no le gusta. Aparte la irrupción de este grupo, el Estado Islámico de Irak y el Levante, fue tan repentina que da para sospechar justamente lo que dice Mehmet sobre esta complicidad en que puedan llegar un grupo no tan numeroso en relación a una ciudad de 2 millones de habitantes para tomarla de la manera que lo hicieron. Los uniformados, los soldados iraquíes dejaban sus uniformes, se iban, esa era la información que daban, los ajusticiaban y ahora dicen que están a 50 kilómetros de Bagdad. Disculpe, el gobernador de Mosul, amigo de Turquía, una semana antes había una delegación turca allá, el gobernador de Mosul, con 360 millones de dólares del Banco Central de Mosul, le toma y va directamente a Erbil una semana antes. No había una sola resistencia de parte de esta zona. Pero en Mosul es multicultural, por ejemplo, hay asirios, hay turcomanos, hay kurdos, hay cristianos. Ayer asesinaron más de 2.000 cristianos, hombres, bebés, mujeres, este grupo islamista. Entonces, ¿dónde está esta armonía? ¿Dónde está Vaticano? ¿Dónde está la OTAN que defiende, ¿cómo se llama?, la seguridad? Naciones Unidas. ¿Dónde está, por ejemplo, ¿cómo se llama? La seguridad de... Consejo de Seguridad. No pasa nada. Entonces, en todo eso, por favor, creo que no tenemos que hablar de los Estados Unidos y antes todo los países imperialistas que apoyan este proyecto. Este proyecto, voy a repetir, balcanización de esta región, ¿qué quiere decir? Grupos islamistas, por supuesto, los kurdos, las mayorías, con 50.000 combatientes en Siria, 20.000 combatientes en Irak y Turquía, están preparando para salvar Mosul. Mira, importante, una guerra directa. De otro lado, cuando destabilización de esta región está terminado, vamos a pasar a Irán. Es muy fácil Irán. Si destabilizamos esta región,
¿Saben por qué? Solamente casi 50% de la población de Irán es persa. No 50, 47. Pero Irán no va a permitir que se toquen los sitios sagrados chiitas que están No, en Irak. no hablo del Estado de Irán. Mira, escúchame. Casi 30% azeríes, 15% los kurdos y otros. Hay más de 25 nacionalidades en Irán. Árabes sunitas en la parte sur. En parte de Afganistán y también Irán, si destabilizan Irak, es muy fácil provocar una guerra étnica entre religión en Irán. En este sentido, si hay, imaginamos, una provocación interétnico, kurdos, persos, azerios y otros, etc., ¿qué va a pasar? Irán no puede resistir mucho. Claro, ellos... Porque está también todas las fronteras aliados de los Estados Unidos. La idea es esto. Ellos piensan que no pueden resistir. En este sentido yo hablo, insisto, el papel del pueblo kurdo. 15% de la población kurda de Irán apoyan este proyecto del confederalismo democrático. Estados plurinacionales, tenemos que vivir, no dividir, con los pueblos hermanos. Entonces, vamos a asistir a una guerra muy fuerte, pero hay una resistencia muy fuerte también, no solamente los kurdos, armenios, asirios, la mayoría de los árabes en Siria y por supuesto los persas no van a permitir. Vamos a asistir a una agresión directa, imperialista, del mano de islamistas y de Turquía, etcétera, etcétera, pero van a encontrar una resistencia muy fuerte también. No es tan fácil. Personalmente yo soy muy optimista, porque ahora no pueden pasar más de la frontera turca hasta Siria. ¿Por qué? Porque 50.000 combatientes, hombres, mujeres, kurdos, defienden esta región. No hay un solo soldado, policía del estado de Damasco allá para proteger Siria. Los kurdos protegen. En Irán va a pasar la misma cosa. Entonces tenemos que entender esto y tenemos que prepararse a los meses que vienen, al año que viene, a una guerra total en esta región contra el sionismo, contra los Estados Unidos, contra la OTAN, también una resistencia muy fuerte. Ahí está, Estados Unidos obviamente apunta a incendiar toda la región, y no solo Estados Unidos, sino también que esto obedece a un interés geoestratégico del Estado israelí, para eso que comentábamos antes, divide y reinarás. Apuntan a un incendio de toda la región y que ese incendio, si lograron incendiar Siria y lograron incendiar Irak, que avance y se coma a la República Islámica de Irán, que es el enemigo principal, tanto de Estados Unidos como de Israel, en esa Europa, por región. favor. Y las potencias occidentales europeas también, por supuesto, avalando estas opciones. Esta es la situación que hay en este momento, en esa región del mundo, y hemos estado poniendo sobre la mesa aquí todo lo relativo a esta situación. Es bien compleja con lo que, como les decíamos, y cuando decimos Estados Unidos no interviene para atacar a estos grupos, no estamos pidiendo, cuidado, la intervención de Estados Unidos. Estamos marcando que Estados Unidos bombardea a los grupos que no son afines a sus intereses geoestratégicos, a los grupos terroristas que no son afines a sus intereses, y a otros grupos terroristas que sí juegan en favor de sus intereses geoestratégicos, les permite avanzar para generar desestabilización y la división de Irak. Hacemos aquí el segundo... Momentito. Otra vez lo mismo, a ver. Momentito. Oh, yeah, Sylvester, yeah, right, yeah, well, interview, yeah, fine, thank you, bye. Disculpe, me estaba hablando con mi amigo Sylvester Stallone. Usted lo conoce, comandante, Sylvester Stallone. Mire, otra vez, ya le dije al director que no permita estas interferencias desde radio. No sé por qué Radio y TV Martí desde Miami se caracteriza, doctor, por estas interferencias. No, pero ellos aparte, trabajan así. Pero yo lo que pensaba, comandante, era que lo hacían en la zona
cercana a Miami. Por ejemplo, en Cuba es común las intervenciones e injerencias Por de TV supuesto, Martí, Radio Martí, por supuesto. que tienen una potencia mucho más fuerte que las propias televisoras o radiodifusoras cubanas. Bueno, Pero hasta Bolivia, hemos intervenido el Tupac Katari y gracias a eso puedo estar en conectados con ustedes, amigos. Bien, me dice usted que estaba hablando con ¿qué Silvestre? ¿El gato Silvestre? No, Sylvester Stallone. ¿Usted conoce Rocky, Rambo? Sí, cómo no. Bueno, estamos preparando, ya tenemos listo el guión, ya prácticamente está puesto en escena para hacer un nuevo guión de Rambo 5, que va a ser en este caso amigo de Al Qaeda, ISIS y estos grupos que nos están haciendo favores ahora. El otro día veíamos Rambo 3, amigo de Al Qaeda o de los talibanes en Afganistán. Luego fueron enemigos Estados Unidos de Al Qaeda y ahora amigos otra vez en Rambo 5. Sí, en Rambo 5 somos amigos y ya estamos preparando el guión para dentro de unos años volver a ser enemigos de ellos. Por supuesto. Eso es Hollywood, ¿viste? Que vos decís, bueno, es como Terminator, que Terminator era malo en la 1, en la 2 era bueno. Sí, el público se renueva, doctor Vázquez. Porque Rambo fue primero Rambo fue... volvía de Vietnam. Volvía de Vietnam. Después volvió a Vietnam a combatir contra los comunistas vietnamitas. Exactamente. Luego fue a Afganistán en los 80, lo veíamos en emisiones anteriores de Ojo con los Medios, y era amigo de los talibanes, justo cuando Ronald Reagan recibía a los talibanes en la Casa Blanca. El genio de Ronald. Después... Por favor... El genio, tira. Bien. Luego Estados Unidos nació Al Qaeda, atacaron las Torres Gemelas y volvieron a ser los principales terroristas y enemigos públicos salvajes de la Casa Blanca. Pero ahora, en los últimos años, paradojalmente, Estados Unidos volvió a aliarse con Al Qaeda, con estos grupos islamistas radicales, y es lo que estamos... Pero comandante, usted tiene demasiados prejuicios. Hay que ser amigo de enemigo, vean cómo es esto, el mundo va cambiando, hay que adaptarse, comandante. Bien, entonces Rambo 5 lo puede decir en exclusiva. Ya está escrito el guión, ya está puesto en práctica, ya está pasando. ¿Rambo va a dividir Irak junto al grupo ISIS? Sí, mierda, vamos a ver. Bien. Bien. Es un embajador directo, ¿no? Sí. Es como que no tiene un lenguaje diplomático tradicional. Es como fuerte, ¿no? Y seguramente después de 10 años, como decía el mismo embajador Brown, volverán a pelearse. Y como decía Mehmet, fíjese cómo, ya hablando en serio, quíteme por favor un segundo a Jeffrey Brown, por favor. Quítemelo de la pantalla. Apague Radio Martí, por favor. Apague Radio Martí, señor director. Mehmet, hablando un poco en serio, ¿cómo se dan vuelta las cosas, ¿no? Y son aliados ahora, enemigos después, aliados nuevamente. Lo decía en esta medio broma que hacíamos desde Radio TV Martí de Miami. En 10 años volveremos y atacaremos, que es lo mismo que decías vos en la presentación antes. Mira, yo no creo que Al Qaeda era enemigo de los Estados Unidos, nunca. Es un producto de la CIA, porque en este momento Estados Unidos necesitaba un enemigo, tenía que fabricar, antes era el comunismo, tenía que fabricar un nuevo enemigo para su política intervencionista en el mundo. Entonces, creo que Al Qaeda, hay muchas pruebas, no vamos a hablar de acá, miramos actos, entonces los objetivos de Al Qaeda, ¿dónde estaban? Población civil, etcétera, etcétera, y el final, una intervención en Afganistán, una intervención en toda parte del mundo, porque los Estados Unidos necesitaban un enemigo, un diablo a matar. Entonces es un producto de los Estados Unidos y ahora no vamos a entrar en polémica si Ben Laden muerto o no sé qué, pueden matar también. Ahora, lo que pasa en esta región, Vladimir Putin hace un año hizo una declaración. Digo, la persona que juega con escorpión, que guarda en su, ¿cómo se llama? Que juega con escorpión,
hace un error muy importante. Hablaba de IŞİD, de Turquía y de los Estados Unidos, porque este escorpión un día puede regresar con él. Morderte. Morderte. Le apuesto, tenemos que hacer un corte. Lo que sí le apuesto, en la línea tanto de Jeffrey Brown, desde Radio TV Martí de Miami, como lo que comentaba Mehmet Ali Dogan desde aquí, es que en algunos años, cuando estos grupos ultra islámicos radicales ya no sean funcionales a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, entonces, si ahora les están permitiendo avanzar porque les conviene, luego, y puedo apostarlo, luego los bombardearán. Cuando ya no sean funcionales, los atacarán militarmente. En materia política hicieron lo mismo en América Latina. Claro. Avalaron a las dictaduras militares en el marco de la lucha contra el comunismo, y cuando esos dictadores ya no les fueron funcionales, les retiraron el apoyo. Esto no llegó a los términos militares en los que se llega al Medio Oriente, pero es básicamente lo mismo. Alianzas geoestratégicas puntuales en determinados momentos que cuando no les sirve más, bueno, chau, y pasamos a otra instancia. Queda poco tiempo, yo quiero preguntarle a Mehmet un tema importante. ¿Cómo juegan en todo esto el pueblo kurdo? Porque entendemos que históricamente el pueblo kurdo, que está ante Siria, Irak, Turquía, Irán y Armenia, quiere su independencia. Israel le ofrece la independencia a los kurdos iraquíes. Y estamos diciendo, si los kurdos efectivamente declaran su independencia, juegan un papel en la línea de las intenciones imperialistas. ¿Cómo es el papel entonces ahora de los kurdos? La mayoría de los kurdos de Turquía, de Siria, de Irán y una grande parte de Irak también apoyan el proyecto del PKK, Partido de Trabajadores del Kurdistán, y Unión de Comunidades del Kurdistán, que reúne más de 500 organizaciones sociales, mujeres, partidos políticos. ¿Qué dicen? Ahora, independencia no es una solución, y crear un Estado-nación no es una solución para liberar los pueblos. Al contrario, crear un Estado-nación kurda es al beneficio del imperio. Entonces, la hermandad entre los pueblos, y siguiendo el modelo boliviano, también la Revolución Democrática de Venezuela, del Ecuador, y la grande sueña de este proyecto del confederalismo democrático, como acá en América Latina hay un proyecto de crear la patria grande, Oriente Medio grande, independiente, confederal, plurinacional contra el imperio. Bien, tengo entendido, Mehmet, que usted querría realizar una pregunta a el embajador Jeffrey Brown allá en esta transmisión vía satélite Tupac Katari desde Radio y TV Martí desde Miami. Es así, Mehmet, no sé cuál será su inquietud para con el embajador Brown. Bueno, yo quiero decirlo que él habló ahorita de Rambos, ¿no? Que van a venir, pero tienen que saber que el Oriente Medio, Irak y Siria, gracias en el principio, cerca de 100.000 combatientes, guerreras, kurdos, los esperamos. O sea, usted espera a Rambo. Pero no va a ser segunda Vietnam. ¿Por qué? Vamos a matarlos más rápidamente posible. No vamos a tocar 90% de marinas, porque 90% de marinas no son ciudadanos de los Estados Unidos, son pobres, jóvenes, latinos que están allá solamente para salvar su familia, para ganar un poco de dinero y quizás tener la nacionalidad de Estados Unidos. No vamos a tocar los marinas, pueblos de latinos que vienen origen, pero los gringos... O sea, ¿no va a haber Rambo que sobreviva en el Medio Oriente? No puede. Es un salvaje. Este hombre es un salvaje. Ese hombre es un salvaje. Los esperamos, vengan, mañana. Quiere implementar un régimen como en Venezuela o en Bolivia. Los esperamos. Y con los brazos abiertos vamos a llegar nosotros, porque solo queremos unirnos como hermanos pueblos. Vengan con sus Rambos, vamos a ver. Ahí estaremos. Bien, Jeffrey, ya le dije, por favor, no interrumpa más nuestras transmisiones. Ya di la orden directa al satélite Tupac Katari para que no se permita más este tipo de intervenciones
estadounidenses no van a poder con nosotros. ¿Qué le puedo decir, comandante? Estamos haciendo pruebas aquí con el NSA, con la Agencia Nacional de Seguridad, para ver cómo podemos seguir haciendo injerencia en su continente. Jeffrey, go home, Jeffrey, por Jeffrey, favor, go home. ¿Quién va a ver ese programa? Mira. Ojo con los medios castrochavistas. Sí, Nosotros tenemos mucha más audiencia en Ojo con los medios, pero el de verdad. El Ojo con los medios de la televisión TV Martí de Miami, nada que ver y no existe. Igual yo los y los vamos a denunciar por copyright, por derechos de autor, nos está robando todo. Los quiero saludar. Nos roban los desde recursos Miami. naturales y ahora nos roba la artística. Sí, pero de aquí desde Miami yo sabe que ustedes los estimo mucho, doctor Vázquez, comandante Salari, al compañero kurdo Mehmet, así que ya vamos a tener oportunidad de hacer otro tándem así televisivo y crear televisión, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Chanta. Por favor, sáquelo, ya está. No tiene que haber más. Esta gente no tiene cabida. Acá somos democráticos y plurales, pero hasta ahí. No queremos gringolandis. Más, ya tuvimos demasiado. Tenemos 4 millones de cadenas gringolandis y encima se nos meten acá en el programa. Se te cuelan en el programa y lo peor es que injerencia en el satélite de Tupac. Están en todos lados, pero no nos van a ganar, No nos van a ganar y los vamos a derrotar. Este personaje que ustedes acaban de ver quiere desestabilizar al gobierno de Bolivia y a Evo Morales y fortalecer a la oposición y sacarse de encima al indio maldito. Y está ahora en Miami conspirando. Seguro que se reúne con Negroponte, con Otto Reich, con María Corina Machado y seguro que están ahí tras bambalinas. No lo van a lograr. Doctor, nos vamos. Mehmet, muchas gracias. Gracias. Esperemos que haya servido, hablando en serio, esperemos que todo esto haya servido para aclarar un poco de esta complejísima situación que vive el Medio Oriente desde hace muchísimos años y hoy con este avance de los grupos islamistas permitido por Estados Unidos en Irak. Nosotros nos reencontramos en la siguiente emisión de Ojo con los Medios. Hasta entonces. Buenos atracos.